buenas noches. Ayer entró en vigor el nuevo tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el TEMEC, que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELCAN, el cual había entrado en vigor, había comenzado el 1 de enero de 1994. No sé por qué, pero en México a veces no nos gusta celebrar los éxitos, preferimos concentrarnos en nuestras penurias. Hoy por eso quiero aplaudir al comienzo de este programa el gran éxito, gran éxito que tuvo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA. Yo lo considero como el cambio económico estructural más importante de varias generaciones en México. Gracias al NAFTA, México se convirtió en la única potencia exportadora de América Latina. Y ahora, para debatir el comienzo del nuevo tratado, del TEMEC, saludó vía remota, sana distancia, a los colaboradores de la mesa de los jueves. Ana Laura Magaloni. Ana, muy buenas noches. Hola, Leo, buenas noches. Sabino Bastidas, muy buenas noches. Hola, Leo, buenas noches. Y Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Ana Laura, Sabino, ¿cómo están? Buenas noches. Pues quiero empezar contigo, Luis, porque tú fuiste de los negociadores originales del NAFTA, un exitazo, como dije en la introducción de este tema. Pero ahora entra en vigor un nuevo tratado. Me parece que este tratado es más desafiante para México. Bueno, es más desafiante y menos. A ver. El primero fue muy desafiante porque el país que estaba haciendo el esfuerzo de abrirse en 1994 era México. Estados Unidos ya tenía una economía muy abierta, de una altísima competitividad. Canadá ya tenía un tratado con Estados Unidos, también una economía abierta y de altos niveles de vida y muy pujante. El país que tenía que cambiar todo, ajustar su economía, transformar sus relaciones económicas al interior, hacer su economía congruente con una economía abierta, cuando habíamos estado cerrados muchos años, era México. Y entonces existía, y además México era, bueno, sigue siendo el país en desarrollo, el que tenía más dificultades, menor infraestructura, menor disponibilidad de energía, y un gran etcétera, menor capital. Entonces el esfuerzo en esa época fue mayúsculo. Mucha gente pensaba que México no podía tener éxito. Ahora que tenemos el TEMEC es un poco resultado de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pensaba o piensa que México había ganado abrumadoramente con el primer tratado y que por lo tanto había que renegociarlo para que quedara en una situación asimétrica a favor de Estados Unidos, para que Estados Unidos dejara de perder. Entonces el reto que tenemos ahora, creo, está relacionado con dos temas. Uno es, a diferencia de hace 26 años, la falta de compromiso de los gobiernos, sobre todo Washington y quizá la Ciudad de México, con la implementación del nuevo tratado. Hace 26 años había un compromiso absoluto de asegurar la implementación, de dedicarle los suficientes recursos, de tener una política económica congruente con esa medida. Y el segundo reto es que este tratado tiene algunas píldoras envenenadas, cuyo propósito es hacer a México menos atractivo a la inversión, y entonces el trabajo que tiene que hacer el gobierno mexicano con el sector privado y con la sociedad civil y muchas otras personas en México es asegurar que esas píldoras envenenadas no se conviertan en un desincentivo para una mayor integración entre Estados Unidos, México y Canadá. Creo que esos son los dos retos importantes que tenemos, y en ese sentido lo hace un poco más difícil, aunque digamos ahora la economía ya está abierta y no tenemos que pagar el costo que se pagó hace 26 años de haberla abierto con las principales economías del mundo, Canadá y Estados Unidos entonces. Sabino, los retos de este nuevo tratado, ¿cómo lo ves? En primer lugar, creo que hay que celebrar. Creo que evidentemente sí hay muy buenas noticias en términos de resultado. Creo que yo a diferencia de Luis, aunque encuentro efectivamente que la experiencia de estos 25 años es muy positiva, creo que lo importante es hacer un balance crítico y autocrítico de cuáles fueron las oportunidades que no aprovechamos en términos del primer NAFTA. Creo que hay que hacer una evaluación de qué fue lo que provocó que fue positivo para el país. Me da la impresión de que el gran éxito fue
la institucionalización que hemos logrado gracias al Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, como funcionó un poco en Europa, el acuerdo de la Unión Europea, ayudó a institucionalizar al país, ayudó a integrar, y la buena noticia es que a pesar de las diferencias ideológicas, a pesar de las diferencias temporales, a pesar de las diferencias y las asimetrías entre tres países, hemos logrado consolidar una institución a lo largo del tiempo. Y esto implica un enorme compromiso, pero obliga a una visión de largo plazo. ¿Cómo nos vemos en 100 años en la región de América del Norte? ¿Cuál es nuestra visión de largo plazo en términos de la integración? ¿Vamos hacia más integración política? ¿Vamos hacia mayores aspectos de colaboración? ¿Vamos a construir? Este segundo peldaño es muy importante, hay que celebrarlo, pero creo que tenemos que hacer una evaluación muy autocrítica, muy de qué fue lo que nos faltó. Yo veo una autocomplacencia cuando vemos el éxito del libre mercado, pero no evaluamos qué fue lo que no hicimos bien. A mí me gustaría escuchar a los sectores económicos, al propio gobierno, ¿qué fue, en dónde nos equivocamos a lo largo de estos 25 años? ¿En qué ventanas tuvimos oportunidades de negocio que no aprovechamos? ¿Por qué no fuimos lo suficientemente atractivos? ¿Cuáles fueron los temas de gobernabilidad o de seguridad o de política o fiscales o de logística o de infraestructura? ¿En qué nos equivocamos para poderlo corregir en este? Yo veo en este segundo tratado un TLC mucho más maduro, mucho más de adultos y mucho más tough para México. Yo sí creo que nos impone muchas obligaciones y como el primer tratado, toda la tarea está por hacerse. Ajustar las empresas, ajustar la materia laboral, mejorar nuestras instituciones, ser atractivos a la inversión, mejorar el tema de seguridad pública, ser atractivos a la inversión extranjera, no solo por el Tratado de Libre Comercio y la cercanía con Estados Unidos, sí, sino porque fuimos capaces de institucionalizar y de hacer todo el trabajo conjunto. Sí, yo creo que se puede hacer mucho ese análisis y se debe de hacer ese análisis, Ana Laura, pero yo sí estoy convencido que si hay algo que cambió a este país, a México, yo sí considero que es el cambio estructural económico más importante de varias generaciones, fue el Tratado de Libre Comercio, al punto, Ana Laura, que ahora la izquierda en el país, o los que se dicen de izquierda, están a favor del libre comercio. Sí, yo también creo que y cuando analizas los datos económicos, la parte de la economía que jaló es la parte que se juntó a la globalidad. Sí. Y que fue empujada precisamente por el Tratado de Libre Comercio. Tiene un paper muy importante, McKinsey, del relato de dos Méxicos, y si te das cuenta, significó para las empresas que lograron engancharse en la globalidad en términos de generación de empleos, de inversiones, de prosperidad, etc. Lástima que esa parte del país no acabó jalando al otro 60%, digamos, que nos quedamos como en estos dos Méxicos que están todo el tiempo litigándose y todo el tiempo pues muy desintegrados y muy diferentes. También creo que un tratado de libre comercio tiempo después ya tiene un conjunto de inercias ya establecidas que no implica una redefinición de todos los rubros, ni de todas las transacciones, ni de todas las empresas. Sin embargo, como dice Luis, tiene algunos retos, igual Sabino. El que me parece más importante, y más si se viene un gobierno demócrata, como posiblemente sea próximamente, es la reforma laboral. La reforma laboral sí es un desafío para México. Ya no, o sea, lo que quieren los norteamericanos es que ya no haya sindicatos blancos, ¿no? Sino verdaderos sindicatos que litiguen y que defiendan los derechos de los trabajadores. Y a mí me parece muy bien que los existan y que nos movamos hacia un sindicalismo real, siempre y cuando la justicia laboral funcione, que ese es el segundo desafío. No vamos a desarticular todas nuestras juntas que son de verdad Alibaba y los 40 ladrones, de las peores caras del sistema de justicia mexicano, y transformarlo para que funcione la justicia laboral
de forma transparente, sin corrupción, etcétera, etcétera, híjole, siempre nos atoramos una y otra vez. O sea, no hemos logrado hacerlo y ojalá en esta ocasión sí lo hagamos, porque creo que con los demócratas en el poder va a haber unas presiones tremendas para que la justicia laboral funcione y yo creo que para bien del país. Es impresentable lo que hoy tenemos y también el tipo de sindicalismo entre sindicatos negros y blancos, todos terminamos extorsionados por un conjunto de intereses que son... Sí. Que no tienen nada que ver con los derechos laborales ni con la defensa de las empresas. Entonces a mí me parece una gran ventana de oportunidad, claro. Y también creo que un track, como tú dices, ya trazado, que va a seguir funcionando y que en este momento, sin duda, es una de las pocas buenas noticias que hemos recibido en materia económica en México, es la entrada en vigor del Tratado Libre, de esta nueva versión del tratado. Luis, esta parte laboral que quizá es de las más desafiantes para México, ¿tú la ves como una buena política pública que nos va a obligar a mejorar o es parte de las píldoras envenenadas de las que tú hablabas? Es ambas cosas. Es una buena política porque efectivamente, como bien decía Ana Laura, se requiere cambiar el ámbito laboral en México. En México hay mucha extorsión sindical, hay muchos convenios sindicales en los que los trabajadores no quedan representados ante los patrones y por lo tanto sus derechos están en cierto nivel de indefensión. Entonces, en México sí era necesario inyectarle democracia sindical, asegurar la libertad de asociación y limpiar las juntas de conciliación y arbitraje. Yo creo que eso es muy importante. Deberíamos haberlo hecho sin presión externa. Sí. Pero bueno, ya lo tenemos en la ley mexicana, en la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, y en el Tratado de Libre Comercio a través del anexo 23A. Esa es la parte positiva y si lo hacemos bien va a ser muy positivo para los trabajadores, para incrementar la productividad, para tener mejores salarios, etc. Sin embargo, el mecanismo que se instituyó de expedito en materia de solución de controversias en el ámbito laboral se puede potencialmente prestar a que intereses proteccionistas en Estados Unidos lo abusen para dificultar las exportaciones de México a Estados Unidos o para hacer a México un país menos atractivo a la inversión. Entonces, esto no es teoría. O sea, hay grupos de interés en Estados Unidos que activamente persiguen cómo ponerle obstáculos a las exportaciones mexicanas porque no les gusta la competencia en el sector laboral o en los bienes finales. Entonces, va a ser súper importante. Ahora este tratado tiene una ventaja sobre el anterior y es que el sistema de solución de controversias va a funcionar. Estados Unidos en los últimos 15 años se ha dedicado a bloquear el nombramiento de panelistas para que no se formen paneles y haya litigios internacionales a los que tengan que sujetarse. No solamente en el TLC, sino también en la OMC. El nuevo sistema que se instituyó, y por cierto se anunciaron hoy los 30 panelistas de los 10 por país, los mexicanos son gente de una enorme solvencia jurídica y muy profesionales, muy capaces. Creo que México va a estar muy bien representado en esos paneles. Hay que felicitar al gobierno por esa elección, pero necesitamos que en esos paneles no vayamos a perder 4 o 5 los primeros casos al hilo, porque entonces tendremos una avalancha de casos en contra de México. Entonces el país tiene que prepararse a litigar, acostumbrarse que con una sociedad litigiosa como Estados Unidos se gana y se pierde, y tener profesionistas de primer nivel en los paneles, eso ya se logró, y en la defensa de los casos para que México pueda defenderse de una manera apropiada, de tal suerte que no se abuse el sistema. Y si el sistema funciona bien, vamos a tener una enorme ventaja, porque Canadá y México serán los únicos países del mundo que podrán tener disputas con Estados Unidos que se diriman en los tribunales y no a las vencidas, en donde tenemos una mayor probabilidad de perder porque Estados Unidos es más grande. Entonces, sí es un reto muy importante si se maneja mal, pero también es una oportunidad muy grande en el mediano y largo plazo si lo manejamos bien. Interesante este tema laboral, ¿no, Sabino? Que tuvo que venir una presión externa pues para hacerle más bien los derechos laborales una realidad en nuestro país, caray.
Sí, es realmente vergonzoso que nos haya tomado 25 años el ponernos al día, y además en un momento en donde en muchas de las industrias y las empresas en las que están instaladas en México han bajado por la robotización, por los algoritmos, por la computación, ha bajado la densidad laboral en muchas líneas de producción. De verdad es algo que debe avergonzarnos, pero qué bueno que sucede. Yo creo que va a ser un tema mucho más complicado para muchos empresarios de lo que en este momento lo estamos viendo. Mi impresión del tratado es que yo lo veo como un tratado un poco más duro, porque creo que esta nueva era va a ser mucho más judicializable, va a ser mucho más litigiosa. Creo que va a ser menos política. Va a haber muchos temas que no se van a arreglar con lo que están acostumbrados muchos empresarios mexicanos, que le hablaban al secretario de Economía, y el secretario de Economía agarraba el avión y se iba a Estados Unidos y empezaba a negociar de manera informal, económica, amistosa, políticamente, algunas trabas en términos comerciales. Esto va a ser de tribunales, esto es de abogados, esto es de despachos, esto es de técnica. Es la hora de los técnicos en materia de comercio exterior, es la hora de los buenos abogados en materia de comercio exterior. Vamos a tener que aprender a litigar cosas que no nos habíamos acostumbrado a litigar. Y las empresas van a tener que autorrevisarse y saber que muchas de sus acusaciones, de las acusaciones que pueden ser usadas de manera abusiva, tienen un fundamento real. O sea, en un país como México no te puedes permitir el lujo de tener trabajo infantil. En México es un país que no puede tener trabajadores con salarios muchas veces por abajo de sus competidores en Canadá y en Estados Unidos. A eso me refiero, a que va a ser un tratado mucho más retador, que requiere un trabajo y una colaboración mucho más estrecha de gobierno y empresas, de sindicatos, por supuesto. Y no veo mucha de la infraestructura que me gustaría ver de democratización. La Secretaría del Trabajo está haciendo un gran esfuerzo. De todas maneras, tiene una infraestructura muy limitada para poder llevar a cabo esta tarea. Y no es el único tema en el que nosotros nos tenemos que actualizar. Hay muchos retos en materia de derechos de autor, hay muchos retos en materia de propiedad intelectual, que creo que también nos van a colocar ante litigios y procesos legales muy fuertes. Decía el otro día el subsecretario Seade, es buen momento para poner un despacho de litigio en materia de comercio exterior en casi cualquiera de los temas, y creo que tiene razón. Sí, pues sí. Ana Laura, pero yo tengo la sensación de que también se ha avanzado mucho, y tú eres abogada y conoces mucho ese mundo, en estos veintitantos, desde el 94 que entró en vigor el TLC original en NAFTA, en la creación de estos expertos de comercio exterior, en la parte litigiosa, en la parte de abogados, ¿no? Yo creo que México sí tiene los recursos, ¿o no? Sí, sin duda, la forma de resolver controversias siempre en el Tratado de Libre Comercio ha sido por fuera de los propios sistemas judiciales, digamos, ¿no? Y eso genera celeridad, un tipo de juez o un tipo de árbitro que entiende bien de qué estás hablando, confianza en los árbitros de los paneles, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo sí esperaría que no fuera un mundo tan litigioso, porque el mundo de las inversiones, los inversionistas no vienen a litigar, claro, vienen a hacer negocios, digamos, ¿no? Igual de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, esperemos que haya un aprendizaje previo de dónde están tus batallas y cuáles tienes que dejar que se vayan acomodando las fichas para evitar largas filas de litigios, etcétera, etcétera. Entonces, sí creo y espero que el aprendizaje del pasado pueda enrutar este tratado sin que tengamos que recurrir permanentemente a los litigios. Y siento que en ese sentido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene que tener mucho cuidado. Hay un apartado sobre el sector energético, y lo que se ha hecho en el sector energético, bueno, claramente va a generar unos enfrentonazos en términos litigiosos que ojalá evitáramos, porque todo está para que los ganen, pero 4 años después que en realidad
para ese momento ya se te fue una buena parte de la inversión privada directa en México, ¿no? Entonces, cuidemos que no sea a cada paso un litigio, cuidemos de dar certidumbre y no cambiar las reglas del juego al momento de estar jugándolas, y intentemos aprender del otro tratado, en donde no todo fue disputado. Hubo disputas importantes, pero también hubo unas nuevas dinámicas comerciales entre los países que no pasaron nunca por el mundo de los tribunales, y creo que eso es lo que hizo al tratado exitoso. Claro. Espero que este sea igual de exitoso, digamos, que continuemos con esta dinámica entre los tres países, y que entendamos que pues, que esto es para hacer negocios, digamos, que los mexicanos, los canadienses y los norteamericanos quieren hacer negocio, y que la certidumbre que ofrecen los países es clave, y que a nosotros nos conviene generar empleos formales, darle predictibilidad a la economía, generar más riqueza. Todo nos conviene, digamos, pero tengamos cuidado con la parte litigiosa y no la subestimemos. Oigan, nos queda tiempo para una ronda más. Yo sí quisiera preguntarle a Luis que nos dijera rápidamente cuáles son las otras píldoras envenenadas potenciales de este nuevo tratado, el TEMEC, que entró en vigor ayer. El TEMEC actualiza, mejora el Tratado de Libre Comercio, pero México tuvo que dar concesiones, Canadá también, para satisfacer la agenda del presidente Trump y el empuje que tenía Estados Unidos y evitar la amenaza de que se saliera. Dimos concesiones en el ámbito laboral, ya se conversó mucho sobre ello. Dimos concesiones también en el ámbito de los automóviles y las autopartes. Se incrementó el contenido regional de 62.5 a 75% para calificar como originario. Eso es una oportunidad en la medida que seamos suficientemente atractivos para atraer a México las plantas que permitan el cumplimiento con 75, pero es un impedimento al comercio y puede hacernos menos competitivos en una circunstancia muy difícil, porque post-COVID la demanda de automóviles va a bajar en todo el mundo y se va a evidenciar un exceso de capacidad instalada. Entonces, digamos, esas son las dos áreas donde hubo concesiones más importantes. Son esas dos, y también hubo cambios importantes en el capítulo 11, hoy capítulo 14, en materia de protección a la inversión. Se redujo la cobertura para expropiaciones indirectas solamente a 6 sectores. En cambio, el tratado original cubría a todos los sectores económicos. Entonces hubo una reducción en el ámbito de protección a la inversión, con el objetivo de hacer a México menos atractivo para la inversión, particularmente en manufactura. Entonces, estas tres píldoras envenenadas y potenciales, si lo podemos llamar de esa manera, lo que hacen es que México necesita compensar la falta de competitividad de otras maneras, con energía más barata y más abundante, con mejor logística, con mejores aplicaciones de la tecnología, etcétera, para compensar, y México tiene todo para hacerlo, si sabemos además apalancar los otros tratados que tenemos al mismo tiempo, porque eso nos permite incentivar que las producciones se hagan en México para cumplir con las reglas de origen de 2 o 3 tratados al mismo tiempo. Entonces, sí es un reto importante. La clave en los próximos meses va a ser que no perdamos los primeros litigios, porque eso provocaría una avalancha de litigios. La experiencia de hace 26 años es que hay pocas disputas. México y Estados Unidos comercian $2,000 millones al día antes de COVID, y las disputas no llegan ni siquiera al 2% del comercio total. Entonces, eso debe seguir así, pero debemos de cuidar que los nuevos instrumentos no se conviertan en un arma para hacer a México menos atractivo, y el gobierno mexicano puede hacer muchas cosas para que eso no suceda. Yo creo también, Sabino, que hay que hacer un comentario sobre el tema político. Este es un triunfo político para Andrés Manuel López Obrador, para Justin Trudeau y para Donald Trump, ¿no? O sea, finalmente sí logran sacar un tratado que, pues yo quiero recordarle a la gente que hace 2 años estaba en la tablita, que nos preguntábamos la posibilidad de que se saliera o no. Aquí con Luis tuvimos mucho ese
ese Tú eras un debate. poco escéptico, creo. Yo era Tú eras escéptico. un poco escéptico. Sí, bueno, pues se vale, ¿no? Es difícil. Pero bueno, el hecho que he sobrevivido te demuestra la fortaleza de la integración. Sí, totalmente. Lo cual dice que los tres países van por ese camino a una mayor integración regional. Pero mientras tanto, Sabino, sí es un triunfo, ¿no? Para los jefes de gobierno de los tres países. Sin duda, es un triunfo político para ellos, pero yo creo que es un triunfo político para la región. Sí. Y es un triunfo para todos. El hecho de que aquel fantasma de la disputa por la nación que siempre hemos tenido entre varias visiones de país está teniendo claras partes en materia de libre comercio. El hecho de que cualquier partido político en los tres países acompañe el libre comercio con pragmatismo y entienda que el futuro de la economía de los tres países va de la mano de la colaboración en materia comercial, es una espléndida noticia para todos. Creo que México es el que está en condiciones de mayor desventaja. Creo que tenemos que cambiar la conversación. Creo que tenemos que hablar de productividad, de competitividad, de tecnología. Es el momento de aprovecharlo mejor. Y sabes que, Sabino, algo que tú has dicho, que es llevar las ganancias, los beneficios del tratado al sur del país, a donde no llegó esos beneficios del TLC, ¿no? Exactamente. Tuvimos 25 años de un tratado de libre comercio muy exitoso y tenemos un país muy asimétrico, con grandes cantidades de pobres, y después de COVID, yo no espero una luna de miel. Después de COVID, tarde el tiempo que tarde, y más grave si tarda más tiempo, las condiciones de competencia de los Estados Unidos frente a México, yo no las veo con el optimismo que quizás la está viendo Luis. Qué bueno que esté el tratado, es una gran noticia, pero el tratado es una continuidad de un esfuerzo de 25 años que exige en este momento de todos los actores económicos, incluyendo el gobierno, asumir una conversación distinta de la que yo estoy viendo. No es momento de autocomplacencia, es momento de instituciones, es momento de trabajar esos conceptos y saber en qué somos fuertes, en dónde somos buenos y potenciarlo de mejor manera de como lo hicimos la vez anterior. Eso hacen los países serios y creo que es una gran oportunidad para ser un país serio. Ana Laura, te toca cerrar, pero a mí me encanta ver a la izquierda de este país a favor del libre comercio. Creo que es el mayor triunfo del neoliberalismo en ese sentido, ver que finalmente, con todas las críticas que ha recibido el neoliberalismo, la joya del neoliberalismo que fue el libre comercio, sigue adelante y lo defendieron bien, hay que decirlo. Sí, quiere decir que hay cambios que ya no son reversibles. Exacto. ¿No? Porque cuando entró Trump, sí la veíamos muy difícil. Y sí hay que darle un reconocimiento a Peña Nieto de haber encauzado esa discusión que Andrés Manuel López Obrador cacha, digamos, pero lo lograron con mucha astucia poder encauzar esa conversación con Trump en un momento muy complicado, digamos, ¿no? Sí. Pero es cierto, o sea, finalmente Trump antitratado, Andrés Manuel López Obrador podría haber sido antitratado y parece ser que los beneficios del mismo y la integración económica entre los tres países hacen imposible pensar en terminar con este tipo de relaciones comerciales. Hubiera sido un error para todos y los intereses económicos que ya respaldan estos acuerdos hacen que ni siquiera Trump en realidad pueda destruir el Tratado de Libre Comercio, y eso yo creo que nos debe de dar una alegría y es momento, como tú decías al inicio del programa, Leo, es razón para celebrar. En hace mucho no teníamos una tan buena noticia para el país, sobre todo en el ámbito económico y en un momento tan complicado para el mundo, digamos. Qué bueno que se pone en vigor este tratado, que presenta sus desafíos. Me gusta lo que dice Sabino de iniciemos una buena conversación, tomemos el toro por los cuernos, agarremos nuestras ventanas de oportunidad, revisemos lo que no hicimos bien, que eso es lo que estaba diciendo Sabino, y yo creo que para adelante, digamos, qué bueno que ayer entró en vigor este nuevo tratado y que nos llena de esperanza aquí en México y supongo que también en Canadá y en Estados Unidos.
Bueno, y el tratado nos ha enseñado que los mexicanos, si nos proponemos, podemos competir y competir muy bien en la parte económica. O sea, si hay otra parte emotiva, digamos, emocional en esta parte de la continuación del tratado. Pero ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, querido Luis. Muy buenas noches. Encantado, Leo. Buenas noches. Gracias, querido Sabino. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un abrazo a Luis y a Ana Laura. Ana Laura, querida, muy buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Qué gusto. Gracias, gracias. Vamos a una breve pausa. Vamos a hablar con Santiago Aguirre sobre el tema Ayotzinapa. Dice el fiscal que se terminó la verdad histórica. Vamos a hablar con él al respecto.